Hola, en uno de nuestros videos anteriores, Seguro Empresarial, aprendiste que puedes asegurar tu maquinaria. Hoy queremos que aprendas sobre las 4 pólizas en donde puedes asegurarla, dependiendo de tus necesidades. Te damos la bienvenida al video Seguro para Maquinaria. Estos tipos de pólizas son 1. Incendio. 2. Riesgos por rotura. 3. Pérdidas consecuenciales por rotura de maquinaria. 4. Riesgos que la maquinaria puede sufrir por montaje o por desmontaje. Comencemos con incendio. Esta póliza cubre los daños a las máquinas por incendio, explosión o cualquier otro riesgo, siempre y cuando se especifique en la póliza. Para estos riesgos, la causa del daño generalmente es externa, por ejemplo, si se incendia la bodega de inventarios y se extiende a la maquinaria, o bien si hay un temblor y se cae el techo sobre la maquinaria. Como vimos en el video de póliza empresarial, los bienes se aseguran a valor de reposición, es decir, que en caso de una pérdida, esta póliza te pagará lo necesario para comprar la misma máquina nueva. Si la máquina ha sido descontinuada, la aseguradora pagará una similar a la dañada. Tome en cuenta que el valor de reposición de la maquinaria debe contemplar todos los gastos para su instalación. La segunda póliza es Riesgos por rotura, que cubre los daños o pérdidas materiales que sufran en forma súbita e imprevista los equipos que se encuentren debidamente instalados y operen normalmente en la ubicación del asegurado, y que hagan necesario su reemplazo o reparación a fin de dejarlos en condiciones similares a las que se encontraban inmediatamente antes de que ocurriera el siniestro, que podría ser a consecuencia de impericia, descuido o sabotaje del personal del asegurado o de extraños. Por la acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos, fallas de aislamiento, así como sobretensiones transitorias debidas a perturbaciones eléctricas. Por errores en diseño, defectos de la construcción de la maquinaria, defectos de fundición y uso de materiales defectuosos. Esta comienza a aplicar una vez que el periodo de garantía del fabricante haya terminado. También por defectos de mano de obra y montaje incorrecto, por rotura debida a fuerza centrífuga y a presión del vapor, o por cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. A diferencia de la cobertura del incendio en la póliza empresarial, en esta póliza las máquinas se aseguran a valor de reposición y en caso de pérdida se paga con el siguiente criterio. Si es pérdida total se paga valor real, esto es, valor nuevo menos depreciación por uso. Consúltanos sobre algunos beneficios para que las pérdidas totales sean pagadas a valor de reposición, esto es, valor nuevo, sin considerar depreciación. Si hay una pérdida parcial, se paga valor de reposición sin considerar depreciación por uso. Existen algunas partes o componentes que no son asegurables y por lo tanto no deben incluirse en la suma asegurada. Por ejemplo, combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación, a excepción del aceite usado en transformadores e interruptores eléctricos y el mercurio utilizado en rectificadores de corriente. Bandas de transmisión de todas clases, cadenas y cables de acero, bandas de transportadores, matrices, dados, troqueles, rodillos para estampar llantas de hule, muelles del equipo móvil, herramientas cambiables, fieltros y telas, tamices, cimientos, revestimientos refractarios, así como toda clase de vidrios y peltre. Hay riesgos que puedes convenir con la aseguradora si quieres tenerlos cubiertos. Toma nota. Los daños a otras propiedades del asegurado, conocidos como DOPA, causados por la explosión en motores de combustión interna o por desprendimiento de metales por la fuerza centrífuga. Gastos extraordinarios. Ampara los gastos por conceptos de tiempo extra, salarios extraordinarios de trabajadores y funcionarios, gastos por transporte de partes y refacciones necesarias para apresurar la reparación de los bienes asegurados que resulten dañados por alguno de los riesgos cubiertos. Cabe mencionar que los gastos extraordinarios se pueden negociar según la suma asegurada hasta un 30% del monto del daño material que sufra la maquinaria o el equipo. Esto se revisa caso por caso. Los principales riesgos excluidos en esta póliza son actos dolosos del asegurado, defectos existentes al iniciarse la vigencia del seguro, pérdidas o daños de los cuales fueran responsables legal o contractualmente el fabricante o el vendedor de los bienes asegurados, sanciones impuestas al asegurado por incumplimiento de los contratos de compraventa y montaje de los bienes asegurados, así como por defectos de estética y deficiencias de capacidad y o de rendimiento, y el terrorismo. La tercera se trata de pérdidas consecuenciales por rotura de maquinaria. Se refiere a los daños que pudieran paralizar una maquinaria, tales como un daño externo que alcanza la maquinaria, por ejemplo, el incendio. Después de un incendio, la planta puede paralizar sus actividades ante la imposibilidad de operar, lo que llevaría a la empresa a tener una pérdida de utilidades y además el empresario
tendrá que pagar los sueldos de los empleados, porque ellos no tuvieron la culpa del incendio y, por si fuera poco, continuar pagando los gastos fijos como el pago de las rentas, los posibles intereses, etc. Esto quedará cubierto dentro de la póliza de incendio de haber contratado la cobertura de pérdidas consecuenciales. Por rotura de maquinaria, es decir, por un daño propio de la maquinaria, por ejemplo, un cortocircuito. Si una maquinaria que tuvo daños por sí misma dejara de operar, debido a que el daño fue interno y no externo como ya lo explicamos, su falta de operación podría generar pérdidas, en especial cuando no hay otra máquina que haga lo mismo. Existe una cobertura para que si esto sucede, la aseguradora indemnice las pérdidas económicas ante la imposibilidad de producir o transformar bienes con esa máquina. Son las pérdidas consecuenciales por rotura de maquinaria. Pregúntanos cómo opera esta cobertura, será un gusto asesorarte. Veamos la última de las pólizas, el seguro contra riesgos que la maquinaria puede sufrir por montaje o por desmontaje. Con mucha frecuencia la gente de operación o de mantenimiento hace montajes y desmontajes sin solicitar una cobertura para estos movimientos. El no hacerlo te dejará sin cobertura. La cobertura de rotura de maquinaria de una póliza empresarial no ampara los riesgos que se tienen durante el montaje, por lo tanto, es necesario contratar esta póliza. En cuanto a los valores a declarar, son los mismos que para la póliza de rotura, así como la forma de indemnizar de la aseguradora. Errores durante el montaje. Caída de partes del objeto que se monta como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros incidentes análogos. Robo con violencia y daños a la propiedad asegurada a consecuencia del robo o de su intento, incendio, rayo, explosión, hundimiento de tierra, desprendimiento de tierra o de rocas, helada y granizo, cortocircuito, arcos voltaicos, así como la acción directa de la electricidad atmosférica, caída de aviones o partes de ellos, huelgas y alborotos populares, otros accidentes durante el montaje y, en su caso, durante las pruebas de resistencia o pruebas de operación, son lo que esta cobertura abarca. Si te gustó el video y fue de utilidad, danos un like y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Si quieres más información, por favor escríbenos a contacto@legacy.com.mx. Te invitamos a visitar nuestra página www.legacy.com.mx y nuestras redes sociales como Legacy Expertos en Seguros. Gracias.